Muy buenas tardes, comenzamos el programa número 229 de Por Aviva y bueno, como verán, me encuentro aquí ante una pared en la que pone el Campanario S.A. Nos encontramos en la finca La Alcaparra, porque es lo que toca ahora. Empezamos ya pronto, en brevecía, la campaña de aceituna y tengo aquí un gran conocedor del mundo del aceite, nuestro amigo Fernando Cachinero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Fernando, tú conoces bien Sí. esta empresa, este molino, un molino bueno que dio muchísima vida a Montoro. Muchas. Yo estuve empleado aquí desde el 1965 hasta el 1973, que me bajé a la industria aceitera de Montoro. La antigua Blancosa. La Blancosa. Que antes te preguntaba yo, a micrófono cerrado, pero, oye, lo de Blancosa, ¿por lo que es? ¿Por qué? Pues que eso era una industria de un señor que se llamaba don Emilio Blanco, y se le ocurrió para publicidad en el tejado poner Blanco, y como era sociedad anónima, lo siguió de ese punto A. Blancosa. Y claro, el pueblo y la gente y eso pues entendían como Blancosa, y ya se quedó inmortalizado como Blancosa. Bueno, estamos en la Alcaparra y también te pregunto, como gran conocedor de esta zona, ¿por qué Alcaparra? ¿Por qué ese nombre? La Alcaparra era el nombre de la finca. Esto era de toda la vida, lo mismo que puede ser la Talayuela o la Pesebrera o el Alivejo. Esto, la finca, era la Alcaparra, y así se mantuvo. Bueno, pues si te parece bien, nos vas a llevar, ¿no? Por aquí, Sí. Vamos a dar un pequeño paseo por este, podemos decir, un pequeño pueblo, ¿no? Dentro de Montoro que había. Un complejo que llegó a tener, en campaña podíamos estar 300 personas trabajando. Después, cuando finalizaba la campaña, no menos de 120, 130 personas. Bueno, si te parece, vamos a ir porque ya vemos Sí. el primer edificio. Bueno, ahí vemos Aquello lo que es la báscula. que es por donde entraban los Efectivamente. remolques, ¿no? De los Hay tractores. otra báscula. Esta era grande, la más grande ¿Sí? que hay, incluso todavía puede que sea de las más grandes que hay por aquí. Oye, ¿hasta cuánto puede llegar a pesar una Esta báscula? es de 80.000 kilos. 80.000 kilos. Esta de 80.000. Luego Bueno, está aquella. uno de los edificios que estamos Sí. viendo allí, que pone oficina. Aquello es, en la planta de abajo es la de la oficina. Después en el primer piso vivía don Diego con don Fernando, que entonces estaba soltero. En la tercera planta don Juan Luis. Y luego se casó Diego y se fue a la planta de más para arriba. Y las dos últimas las habitaba Ramón de la Rosa y Manolo García. El Ramón era el maestro de taller y Manolo García era un oficinista. A mí una de las cosas que me llama la atención también, Fernando y compañeros, es el suelo adoquinado, ¿no? O Sí. sea, estamos hablando de un recinto con una y solera. Los edificios podremos ver que están sucios, que están desencalados, que están eso, pero verás cómo no se ven desconchones, ni remiendos, ni de eso. O sea, edificios Era hechos por buenos oficiales de albañil. Y además la táctica o la orden de eso era que donde hacía falta un saco de cemento, se echaran 3. Y entonces Eso tiene que tenerlo en cuenta mucho hoy en día. la prueba está en lo que os he dicho. Bueno, esto que tenemos a la derecha, que mi compañero Juan Antonio, que Sí. es un artista que nos está cogiendo, ¿esto qué es? Esto era el laboratorio. Y la envasadora, la segunda planta. Y la de arriba es igual es la misma ventana de la envasadora. Oye, una pregunta, porque esta finca tiene muchos olivos, no sé cuántos exactamente, pero claro, Campanario no solamente morturaba su aceituna, sino que cogía, ¿no?, el Claro. aceite de Aquí todo. venía aceituna de toda la provincia y de Ciudad Real, y incluso de Tarragona. Llegué a conocer que venía aceituna aquí. Una aceituna, bueno, que este año tristemente la cosecha no va a ser muy Bueno. Pero ten en cuenta que estaba esto preparado cuando las demás fábricas
podían, por ejemplo, por poner un nombre, francés o la misma Blancosa, podían morturar, tenían 6 prensas. Aquí había 18. 18 prensas. 18 prensas. Esto estaba preparado para morturar 400.000 kilos. Bueno, y trabajando, Fernando, las 24 horas del día, 3 Las turnos, 24 supongo, horas. ¿no? Y sábado y domingo. Entonces no había sábado ni domingo. Si había muchos pedidos porque se envasaba muchísimo. Bueno, aquí Había vemos- muchos distribuidores. Tenían una cadena de distribuidores grande, Al mejor amigo del hombre. pues se envasaba muchísimo y si había que trabajar un domingo, había que trabajar un Había que domingo trabajar y el el domingo, sábado, eso indudablemente. el sábado sin lugar a dudas. Eso eran 2, 3, 4 meses que eran de actividad. Esta es la Esta báscula es la otra donde se báscula. pesaba la aceituna. En esta báscula se pesaba la aceituna. Además pone que es de Barcelona. Sí, Pone Pibernat, Pibernat, eso- Barcelona. eso Supongo que sería un es- fabricante, ¿no? Todas las básculas que yo conozco eran de esta marca. Bueno, aquí a la derecha empezamos a Si os ver- parece, Sí. seguimos. Venga, tú nos llevas porque Eso es. eres el que conoce bien esto y vamos a conocer estas instalaciones que desde Montoro lo vemos, está en una especie de atalaya, ¿no? Claro, esto está en un punto muy alto, muy alto. Bueno, mi compañero Juan Antonio Fernando está cogiendo, eso es un depósito El de agua. depósito de agua. Había un punto de toma en el Guadalquivir, y por las huertas, por las Que ahí se que vemos ahí abajo. se ve esa caseta Ese que vemos ahí abajo, está amarilla y de ladrillo. amarilla, endosada de amarillo. Entonces de ahí pasaban, o esto era mucho tirón, pasaban el agua a un cerro que hay, también hay un depósito redondo, que le llamaban el Cerrito de las Flores. Entonces aquello era... Eso está junto a la finca que se llama, no me acuerdo el nombre ahora. Eso está detrás Sí, de la finca de la Cayetana. Exactamente. Y de ahí la bombeaban y venía aquí. Bueno, también yo tengo que decir, y que lo conocemos unos Eso pocos, era hay una dirección. pequeña presa Sí. donde, sí. bueno, ecológicamente hay muchas especies de animales Sí. acuáticas, de peces, Había dos. de tortugas. Una que era de agua, del arroyo, arriba, y otra debajo que era para las aguas vegetales, el agua sucia, el alpechín, cuando no se residuales podía. Eso es. exactamente. Y está ahí. Bueno, me dices que... Eso era la gerencia, eso era la dirección. Ajá. Ahí, para entrar, había que echar una solicitud. Sí. ¿Quién estaba ahí? ¿Recuerdas quién estaba ahí? Claro, ahí había un gerente que era don Miguel Padilla. Y luego ya pues estaban los hermanos campanarios. Juan Luis, que era el que hacía cabeza, Diego y don Fernando. Veo ahí que pone una Aquellos son los extracción de aceite de orujo. Los extractores. Ajá. La aceituna venía, se pesaba, se lavaba en esas torbas. Exactamente, esas son las torbas. Ahí. Sí, pasamos por aquí. Aquí era donde se lava. En el momento que la aceituna se... Bueno, hay que decir, Fernando, que antes no se tenía, no te voy a decir el cuidado, pero hoy en día la aceituna, de la manera que la cogemos, no lleva nada, va prácticamente limpia. Antes llevaba Antes más, traía sí. tierra y barro y Barro y eso. mucha rama, Ramón. ¿no? Efectivamente. Estas Y son- entonces los tractores Ajá. y los camiones no eran basculantes. Entonces se orillaban aquí A pala. a pala. Madre mía. ¿Ves? Aquí se ve perfectamente. Luego ya Sí, se ve perfectamente. ahí se exactamente. vaciaba Oh. y ahí por debajo la cogía un sinfín. Pum, 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 pum. A mí, y ya. lo que me gusta, Fernando, es la calidad. O sea, mire, yo estoy tocando ahora mismo piedra de granito. Sí. Ahí no sé si es Azulejo. molinaza o azulejo. No, eso es O azulejo. sea, estamos hablando de una cosa Eso que es es azulejo, súper, mujer. súper... Y todos los Todo a depósitos- mano, todo a mano. Todos los depósitos y trujales que hay están revestidos de azulejo de esa clase. Bueno, vemos ahí, compañero, un Land Rover de los antiguos. Sí. Eso también es una pieza de museo, hay que tenerla en cuenta. Total, que se lavaba la aceituna y se transportaba arriba por medio de una noria con cubiletes a los molinos. Los molinos estaban todo lo harto. Y de allí, por su peso, iba cayendo a plantas. La primera planta había unas máquinas
eso sí era extracción de aceite de oliva virgen extra, porque era caer del molino a una torba. Y esa torba cargaba la máquina era una máquina que en frío daba unas pequeñas huertas, y el que salía a su amor era queso. Luego, esa misma masa ya venía a parar al molino. El molino es ese. Ponen planta de extracción de aceite de oliva. Efectivamente, ahí hay 18 prensas. Daba mucho trabajo, se morturaba mucho. Cada prensa, Sí, sí. un cargo podía equivaler a 1000 kilos de masa. Por turno de 8 horas, creo que eran 12 cargos los que había que hacer. O sea, Por turno, 12 cargos por 18. Efectivamente. A mí lo que me gusta es, o sea, lo que es la mano del hombre, ¿no? O sea, que aquí es todo muy rústico. Muy rústico y bueno, el granito artesanal, como bien ha dicho mi compañero, era, bueno, aquí vamos a las toberas. Ahí están, sí, que exactamente. Le echaba un riego. Está lleno de agujeritos. Efectivamente. Y la lavaba. Para lavarla, exactamente. Y luego abajo pues iba discurriendo por una cinta, creo que era, no era sin fin, porque sin fin la podía dañar. Una gran pieza de museo, un Land Rover, esto es una maravilla. Yo no lo llegué a conocerlo. Bueno, seguimos, Fernando, Sí. vemos ahí otro edificio. Te digo, el edificio que era la prensa de prueba. Ya se empezó el olivarero a querer saber su rendimiento, sobre todo el que tenía la finca grande. Entonces aquí se traía una porción, 1000 kilos, se pesaban 1000 kilos, se molían, se morturaban, se apretaban y se sabía la cantidad que daban sus 1000 kilos. Por lo tanto, si luego este hombre había traído 400.000 kilos, pues ya por ahí le hacían... Una cosa que me llama la atención, Fernando, estas escaleras que bajan de Eso es para bajar abajo, por si se atrancaban, desatrancarlo y quitar los chinos y quitar las piedras. Bueno, y vemos también una de las máquinas, ¿no? Sí, eso es una cinta. Entonces, el orujo, una vez prensado, lo vaciaban en unas carretillas. Y aquí había una rampa de madera donde iban a echarlo allí. Porque una vez prensado el orujo, aún todavía tiene aceite. Entonces, en los extractores, por medio de agentes químicos, hexano, tri, tolueno, le sacaban el resto de aceite que quedaba. Bueno, estoy viendo unas carretillas, Fernando, que a mí como trabajador de correo me recuerda mucho a la de mi trabajo. ¿Esas carretillas para qué eran? Pues esas carretillas eran las encargadas de subir los capachos. Verás que tiene forma de abajo de un capacho. Eso ahí en el molino, lo cogía un polipasto, pum, y lo subía a la altura del hombre para que le fuera cómodo coger el... Y esto que veo aquí como una especie de, no sé, depósito, unos grifos. Eso es un depósito que han puesto ahí. No. Bueno, Fernando, ¿en qué zona estamos ahora mismo? Mi compañero Juan Antonio está cogiendo un primer plano. Ahora estamos en los extractores, que son de la misma marca que las prensas. Una vez prensado la masa, pues todavía le quedan restos de aceite. Entonces se traía aquí y aquí se desecaba y por medio de agentes como puede ser el tri, el hexano, pues eso le sacaban la grasa. Y una vez que ya llegaba a su temperatura y eso, abrían esto y daba un taponazo con la presión. Esta pared que estamos hablando, que es una pared aquí que tiene, yo me fijo antes, no sé si mi compañero lo cogió, que tiene un grosor muy grande, ¿no? Y luego ya ese orujito, que hay abajo, ese orujito es el que servía para alimentar carderas, lo que ahora llaman pez. El pez, ¿no? Las carderas estas que tenemos tan modernas, ¿no? Pero ya el hueso de Mira, ahí vemos lo que es los antiguos capachos. Sí, restos de un capacho. Restos de capacho.
Era muy duro. Yo recuerdo... Esto era peligroso. Sí, ¿no? Aquí trabajar era muy peligroso, porque tenías que andar con líquidos peligrosos y luego unas temperaturas altas, y al descuido de esto, si se abre o se escapa o eso... Además, supongo que haría un poco de explosión, ¿no? Sí, era una explosión grande y hubo algún que otro accidente. No sé si vivimos muy cerca, yo en la calle Feria, justamente enfrente de la Alcaparra, yo recuerdo oír las explosiones, ¿puede ser verdad? ¿Puede ser verdad? Se lo llevaba un sinfín. Está ahí. Puede ser verdad que oyese esas explosiones, ¿no? Sí, eso era. Se oía, ¿no? Sí, yo recuerdo de niño. Bueno, pues nos lleva, bueno, y vemos unas torbas, ¿no? También. Claro, donde iba ya el desecho de la aceituna, una vez sacado el aceite virgen extra, el aceite virgen o corriente, que era el que se sacaba en el molino, y aquí se sacaba el aceite de orujo de oliva. De oliva. Porque, claro, ¿cuántos aceites se sacaban en aquella época? Pues se sacaban 3, 4 aceites. Curiosamente... Él viene con su chuletilla, porque a Fernando le gusta venir bien preparado. Los tipos de aceite que se envasaban. Además, compañero, coge... Este era el aceite puro de oliva, el número 1. Aquí estará el número 2, que iba variando de acidez. Ahora, si queréis, os explico. Había el número 3, el número 4. O sea, mientras el número era más alto, era menos calidad. Efectivamente. Mira, el 4 es ya de orujo. No sé qué es esto. Me encanta ver el color del papel, ese color añejo de los años. Ese era el que salía de aquí. Bueno, seguimos por aquí, Fernando. Seguimos. El aceite, el 1, Cuidado, compañero, es el que en aquel tiempo tenía menos de medio grado de acidez, o sea, 0,50. El 2, que era el que mayormente se envasaba, era el que tenía hasta 1 grado de acidez. El 3 ya era lampante, el 4 de orujo y el 5 era ya turbio y eso. Bueno, estoy viendo ahí como una especie de piscina, de alberca. ¿Eso qué era? Sí, Fernando? yo os explico. En una industria de esta clase, pues se consumía y se gastaba muchísima agua. Muchísima agua, claro. Entonces no podía ser, porque además era agua que fundamentalmente sirve para enfriar. Porque el aceite hay que a veces someterlo a temperaturas de hasta 200 grados. Entonces luego tú eso no lo puedes sacar a 200 grados. Se quemaría, se tostaría y sería... Entonces hay que enfriarlo. Se enfría por medio de unos sinfines, unas tuberías que van dentro de los depósitos donde discurre agua fría. Y entonces ese agua luego venía aquí se refrigeraba también por medio de unos aspersores y se volvía a utilizar ese agua. Me estoy fijando, Fernando, veo las placas estas que pone Montoro, la Alcaparra y Manuel. Estos son tapaderas de registro hechos en la fundición. En la fundición de Montoro. Sí. Entonces funcionaba. Son piezas de museo también. Tiene mucha historia esto. Hombre. Bueno, y pasamos a esta nave que es la que hemos visto antes por fuera. La de los extractores. La de los extractores, ¿no? Uf, cuánta historia, ¿no? Cuánta... ¿no? Son los depósitos de los líquidos, muy inflamables. Por eso os digo que aquí había que tener... Era la zona más peligrosa para mí, laboralmente dentro. Compañero,
bueno, está ya en un cuadro, vemos aquí un cuadro eléctrico, Sí. que es el que, bueno, Aquí había sus propios electricistas. claro, porque aquí había... Aquí había mecánicos, había herreros, había carpinteros, había electricistas, había de todo lo que hubiera falta. Bueno, aquí hay una vista de Montoro, de todo lo que es el barrio Porque alto. una de las cosas que tenía don Diego era que si hacía falta una persona para la refinería, quería que viniera el mejor. Entonces se ponía en contacto con el que estuviera catalogado como el mejor, le llamaba a él a su despacho, ¿y usted dónde trabaja? ¿Y usted cuánto gana allí? Pues yo gano allí 20 de duros. Pues yo le doy 30. Y se traía el mejor de la refinería. Allí y se trabajan los traía mejores. el mejor mecánico. Se traía, de hecho, los mejores mecánicos. Bueno, vamos a salir y vamos, compañero, que nos va a seguir enseñando. Bueno, aquí esta era la zona que nos comentó antes, Sí. ¿no? De donde estaba la... Cuidado que pueda haber algún Sí, registro. algún registro y podamos caer. De esta zona, bueno, vemos todo lo que vemos tanto arriba como Los abajo, tractores. que era, como bien has dicho, una de las zonas, bueno, un poquito más complicada y peligrosa, Sí, ¿no? A la sí. hora de trabajar, ¿no? Por la Supongo hora. que serían siempre los mismos trabajadores, personas muy entendidas, muy profesionales. Efectivamente. Bueno, pues seguimos, vamos, porque este complejo es muy grande, ¿no? Curiosamente, Fernando, en la época, en esta época que existía este complejo empresarial, ¿no? No era muy normal encontrar un edificio, ¿no?, dedicado al mundo del aceite con las características Que va, y con la grandeza que tenía la Alcaparra. La principal y la más grande. Y con un prestigio Sí, la verdad, muy alto. enorme. Este edificio que vemos ahí ahora, Fernando... Ahora os lo explico. Ajá, Porque primero quiero decir que ahí abajo, sí. debajo de esa nave, había un economato para las personas que aquí vivían. Entonces ahí se compraban las cosas. Economato, explicamos. A costo. Una especie de supermercado Efectivamente. donde se podía comprar Ahí de se todo. podía comprar de cualquier cosa. Porque claro, aquí vivía gente también. Aquí vivían 50 familias más. Ahora iremos a las casas de la familia. Bueno, este edificio... Ese edificio era el almacén. Ahí podía venir a que te, previa receta o previo que tuviera que facilitarla, unos guantes, unas botas, un mono, un pico, una pala, una brocha. Necesitarla cualquier trabajador. Eso era el almacén. Siempre. Curiosamente estaba, a lo mejor Juan Antonio ha llegado por sus orígenes de Villa del Río, porque este señor era de Villa del Río, Juan López Martín Gasolina. Tu madre seguro. Juan Antonio es más joven. Tenía otro hermano, Manolo. Seguro. Juan López Martín Gasolina. El pobre se mató en un accidente de circulación. De circulación, del tráfico. Bueno, ahí vemos un Aquello- edificio acristalado. ¿Qué edificio es ese? Eso era la depuradora de las aguas. Ajá. Ahí, como ya he dicho y explicado, las aguas eran del río, eran aguas brutas, entonces se tomaba de ahí Exactamente. y se trataba hasta que se ponía agua potable. Evidentemente, aquí estaban trabajando... Esto era también un buen puesto de trabajo. O sea, eran químicos, eran personal, ¿no? Sí, sí. Cualificada, ¿no? Aquí estaba de químico por aquel tiempo don Juan Moreno Naya y luego había 3 o 4 auxiliares químicos. Bueno, Edificio muy bonito. Y ese que tenemos ahí, en el fondo ahora... eso era la gasolinera. Claro, porque tenía su propia Su gasolina propia para gasolina, su vehículo, su ¿no? propia gasolinera para su vehículo. Sí, se ve ahí, ¿no? Lo que es el grifo, ¿no? La manguera donde se surtía, Sí, sí. ¿no? Porque aquí había muchos vehículos, Fernando. Aquí había camiones 34 y luego pues los vehículos de ellos surtían y repostaban aquí. Yo recuerdo, mi padre fue uno de los camioneros que hubo aquí, con esos camiones, ¿no? Y además recuerdo de haberlo visto y
Y antes comentábamos también, Fernando, que antes, bueno, era muchísima la gente que vivía de esto y que estaba aquí, y que, bueno, uno de los medios de locomoción que tenían era el barco. El barco. El barco que atravesaba el Guadalquivir y que, bueno, eran muchos los trabajadores y familias que venían. Pues yo recuerdo venir con mi madre a traer el canastillo de mi padre. Sí, porque había aquí un camión adaptado, que le llamábamos la Filomena. La Filomena. Pero bueno, aquello... Ahí vemos el grifo del depósito. El último repostaje que se hizo. Ajá. 650 pesetas. Madre mía. No, 6 pesetas. A 6 pesetas. 6,50. A 6,50. 6,50. Ojalá estuviese la gasolina. 50 céntimos. Ojalá estuviese la gasolina hoy en día así en el gasoil, ¿no? Porque antes también los camiones eran de gasoil, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, claro. Pero Aquí- aquí había dos, ¿eh? Aquí evidentemente... Uno podía sí, surtir gasolina y el otro surtía gasoil. además vemos ahí la manguera y además evidentemente supongo que también aquí había un grupo de personas responsables de lo que era Esto de- el abastecimiento a los vehículos, ¿no? Para el aire, para el mantenimiento sí, de las ruedas, del aire, de los su neumáticos. compresor. Ajá. Y este edificio que tenemos ahí, Ese era el taller. el taller, ¿no? Ahí estaban los era mecánicos. donde estaban los mecánicos y los herreros. Aquí. Bueno, pues estamos viendo aquí un olivo centenario que está ya la aceituna casi y está en un pequeño jardincito, pero antes me has comentado una anécdota, ¿no? De las muchas que Sí. habéis podido vivir aquí. Este año está tan pequeña, pues, a falta y por culpa de la sequía y eso. Pero estos, claro, antes tenían su riego y con eso alguien le echaba, los mantenía y hacían una aceituna grande. Y me acuerdo de una anécdota que los mecánicos pues se salían a almorzar, Que los mecánicos estaban los en esa mecánicos zona, y los herreros y aquí. los sí. herreros aquí, a mi Y se izquierda. hacían corrillos, Claro, para comer, para almorzar. compañeros y eso. Y había un abuelete que tenía el hombre el gusto de probar la comida de los demás. Y, dame un poco de melón, A o, ver si que, está bueno. o parece que esto, ¿por qué no me puedo tomar? Pues sí, pero ya uno se puso ya pesado y le pareció gastarle una broma. Y dice, pues a Antonio le voy a gastar yo una broma. Este ya, y se le ocurrió y cogió medio kilo de aceitunas de estas sin que el otro lo viera, las machacó y cogió un buen puñado de sal, Como si estuviese como si estuvieran aliñadas. Cuando se pusieron a comer, pues como siempre, y de costumbre, el Antonio mirando la comida de los demás, mirando la comida de los demás. Qué buena Qué buena, aceituna. hasta que llegó Coja a usted una. Alfonso. Pruébela. Que digo que tiene muy buena pinta la aceitunilla. Pues, coja usted. Cogió, hizo un par de figuras y ya los demás lo sabían todos. Empezaron a mirarse unos a otros y este le pregunta, dice, Antonio, ¿qué? ¿La aceituna qué tal? Dice, amargusean un poco, pero vaya, Está puede, muy buena, pero a Marcusea un poco le quedan un poco todavía. puede pasar. Buena broma, buena broma. Bueno, pues hemos dicho, ahí estaban los herreros, en esa puerta más grande los Los mecánicos, porque claro, aquí, hacía falta los mecánicos. Pegasos que había, Lo recuerdo, los los Kembos, los Ebros, y había otros, unos coches que parece, unos camiones que parece que eran de la Segunda Guerra Mundial. Se llamaban busing, Sí. grandísimos. Horreos creo que también le decían a Muy esos pesado, camiones, sí, muy con un pesado. morro muy largo. Eso sí. es. Muy pesado, pero bien. Y entonces aquí no podía un camión quedar separado. Y yo recuerdo el famoso Kenworth amarillo, Sí, que se apodó el Platanito. el Platanito. Ajá, que era, bueno, un camión que... hay una anécdota, no sé si es verdad, que decían que cuando vino la primera vez no pudo pasar por la esquina del puente y tuvieron que articularlo Algo, y sí. hacerlo más pequeño. Algo de de eso eso, hay, sí, ¿verdad, sí. Fernando? Y ahí en el puente de Conejero también Hubo un pequeño, sí, había una curva muy pronunciada, le tuvieron que añadir un ensanchar puente. poco. Sí. Oye, este edificio que tenemos aquí, Este era de almacén. En estas naves se almacenaba estas dos, tanto esa como la que tenemos Claro. a la derecha. capacho. Ajá, Eso, los capachos no podían estar en el verano al sol. claro, se Se pasa. pasaban. Sí. Y sal para la refinería. Y en esta saco, porque la aceituna antes
la traían en saco. saco siempre. En saco. Entonces, Además, saco de cuerda, de pita, ¿no? saco de jerga. De jerga. Pues se manchaban y eso, y al final de campaña esos sacos se lavaban. Se lavaban. Había un lavadero ahí, lo lavaban las mujeres de los empleados que había aquí, le daban como extra que lavaran los sacos, se los pagaban. Y ahí para eso servían esas naves. Curiosamente, los sacos esos, un año, debido a la humedad, se prendieron y se prendió esta nave. Pero ¿Su combustión? sí, ardió totalmente. Lo que son las cerchas de arriba, que son de hierro y eso, se retorcieron como si fuera un jeringo. Uf, la temperatura. Pero el edificio no se cayó. La temperatura fue bestial, sin embargo el edificio... Tremenda. Es lo que hemos hablado antes, de estos edificios que se hacían antes a base de piedra, a base de buenos morteros, cómo vive, ¿no? Estamos viendo ahora mismo edificios ¿Estáis viendo? que no sé cuántos años puede tener esto, Fernando, y sin embargo sigue Pues en ya pie. ves tú, yo he vuelto hoy a los 50 años. 50 años. Esto empezó en el 48, 49. Sigue en pie, ¿eh? Sigue en pie. Además, una vista, yo Por los siglos yo de los siglos. recuerdo desde... Y los tejados, exactamente, ¿no? Y yo recuerdo desde el dormitorio medio de mi casa, yo he vivido, lo sabes, me he criado en la calle Feria. Yo, bueno, teníamos las imágenes de la Alcaparrama, yo recuerdo ver los camiones, ver, bueno, a los trabajadores, tengo unos recuerdos y recuerdo eso, ¿no? O sea, y es un edificio que esa misma imagen y vista que tenía yo pues, cuando tenía 8 o 10 años, es la misma que tengo ahora. O sea, vemos un edificio que desde lejos está en perfectas condiciones. Mira, por aquí puede ser que se vea los dos pantanitos. Ahora nos asomaremos ahí. Uh-huh. Y esa puerta, nos has comentado antes, que nos da paso a lo que eran los almacenes, ¿no? Estas naves eran Ajá. almacén. Almacén, donde, como bien has dicho, aquí, bueno, estaban los sacos, estaban... Ajá. La sal, el cemento si era verano, Bueno, y podemos ver, todavía. madre mía, todavía La lata de campanario. 10 litros. Porque aquí no se pedían las cosas a una. Aquí sí era pedir botellas, se pedían 2 barcos de botellas y tal, a Bélgica. Madre mía. Y traían a lo mejor 12 o 13 millones de cajas de botellas. Este compañero, Compañero, Estas son las latas qué de... maravilla, ¿eh? O sea, lata lata de 10 litros. sin haberse utilizado, ¿eh? Qué maravilla, ¿no? Campanario, aceite de oliva español, aceite y derivados Campanario y Montoro, Córdoba. Es que esto, Yo, era... en mi tiempo de que yo pasaba, llegué a aprenderme eso. ¿Esto es en inglés? En inglés. ¿Sí? ¿Y te acuerdas qué es lo que decía? De Guaranté. Te pido Sí. mucho. Por aquí está en español Ah, qué bien. y por aquí está en inglés. Maravilloso. la Eran verdad que... tantas, las miles de latas que yo envasaba, que llegué a aprendérmelo. Estoy viendo ahí una placa de una de las empresas que se ha dedicado siempre al mundo del aceite, como es Alfa Laval. Sí. Compañero Laval, Alfa Laval, que es una de las empresas que además la hemos visto como la ha visitado en muchas de las ferias del olivo de Montoro. Sí, Alfa Laval también fue puntera en los decantes, en los filtros y en eso, y en su día pues montó aquí también los primeros. Bueno, pues vamos a pasar, Allí están compañero. las de 5 litros, Las de 5 litros, las más grandes. las chiquitillas, las más chiquitas. Sí. Se envasaban Sí. 10 litros, latas de 10 Ajá. litros, de 5, de 2,5 y de 1. Y hubo un momento en que se envasaron, me parece que era para Norteamérica, de 1 galón. Aquello, Fíjate, compañero, Aquello que valía las 3 vigas que litros y tenemos, medio. las vigas de cemento y ladrillo que tenemos aquí, que dan, bueno, y bueno, ahí veo, Fernando, un aparato, una especie de carretilla, eso ¿no? es una bomba. Una bomba. Es una bomba de trasegar, Ajá. de por ejemplo de sacar aceite de un sitio y pasarlo a otro, de apurar trujales. Bueno, pues vamos a aprovechar, compañero, a ver si vemos esos 2 pantanillos que yo los conozco muy bien. Y bueno, hay una cantidad de fauna muy, muy curiosa. Las viviendas de los trabajadores. Vamos a ver. Eso está
arriba a la izquierda. Vamos, compañeros, a ver los pantanillos. Nos encontramos en un sitio en el que vamos a ver tanto los depósitos, los pantanillos que había, como ese depósito que me has dicho que era el que desde esa sala de máquinas que la había, nodriza bombeaba el agua allí. Efectivamente, venía el agua de la casa de máquinas que estaba en la orilla del río, ahí donde la huerta, venía allí, se almacenaba allí y de allí se traspasaba aquí al depósito de la fábrica. Y ahí se ven los pantanos, poquita Ahí agua. había dos pantanos, pequeñas presitas, uno el de arriba con agua limpia, recogía el agua del arroyito de Tres Palacios, no sé, y el otro de más para abajo pues era para las aguas sucias, residuales, alpechín, agua vegetal, todo lo que... Bueno, pues vamos a pasar que Mariano, que es uno de los trabajadores, el que nos ha atendido, nos va a enseñar ahora, Fernando, dónde estaba lo que era el economato. Sí. Hemos escuchado una de las aves, de las muchas aves que, como bien hemos dicho, que hay en esta zona. Sí. Bueno, pues vamos a pasar. Oye, curiosamente también, qué bonito los olivos centenarios que vemos por aquí, por estos patios, ¿no? Sí. Son... Probablemente Fernando se haya encargado de que lo arreglen. Y están, no, la verdad que están perfectamente cuidados y además, hombre, para la cosecha que más o menos tenemos este año, están súper cargados, ¿no? Como decimos en Montoro, ¿no? Tienen muchísimas aceitunas. Muchísimas. Y ahí, más para abajo, hay unos trujales, son inmensos, inmensos. Ahí puede haber una cabida de 6 o 8 millones de kilos. Sí. Eso lo hicieron y en vez de ponerle encofrado varilla de eso, no. Lo que yo recuerdo que metían era raíles de la vía. Que fuerza y consistencia. Bueno, vamos a pasar al economato, ¿vale, Fernando? Vale. Venga, pues pasamos al economato. Bueno, pues vamos a pasar al interior del economato. Del economato. Que, bueno, a mí me está sorprendiendo. Esto es un bar para los trabajadores. Esto era un bar y tienda. Aquí tienda, ¿no? Se podía comprar cualquier cosa, de ultramarinos, de bebidas, Y el rato, bueno, de ocio también, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Sí, sí, Bueno, al costo. al costo. Aquí cuando a lo mejor una cerveza, el Montoro valía 5 pesetas, aquí valía 3. 3, ¿no? Oh. Estaba regentado por un señor que no era de Montoro, se llamaba Luis. Curiosamente, Fernando, estoy viendo botellas que tienen más de 50 años ahora mismo, o 60 incluso. Pues sí. O sea, botellas de bebida, y la revoltosa, la casera o la gaseosa, como decimos en Montoro, bueno, la Skol antigua, o sea, botellas que tienen más de 50 años. Y ¿no? allí están los barriles de vino. Los barriles, de curiosamente. 24 Ajá. De Pablo Recio 24, que era el vino que se veía que era más asequible de Montilla y que era un vino muy bueno, muy peleón, ¿no? Sí, Podemos sí. decir, ¿no? Tengo el recuerdo de Pablo Recio 24 en Casa Bar Yepes, ¿no? Donde nuestro, bueno, querido Bartolomé Yepes, que en paz descanse, bueno, pues nos lo ofrecía. Ahí están los barriles, compañeros. Curioso, ¿no? Con su grifito. Incluso cuando había un pedido ya de hora de la tarde y no había más remedio que hacerlo, pues entonces nos mandaban a uno de los más jóvenes aquí a por bocadillos y pues trate 15 bocadillos para los de la envasadora y nos apañaba Luis unos bocadillos y Ahí nos ha abierto nos servían de cena. Mariano, que ahora hablaremos con él también, que es un chico muy majo, uno de los trabajadores que hay, que además vive aquí. Le he preguntado, digo, ¿tú vives aquí? Me ha dicho, yo sí, vivo aquí. Mariano es el encargado de... Este es el almacén, del mantenimiento de esto. el almacén del economato. Además, puedo decir que aquí ahora mismo hace una temperatura muy fresca, Aquí no había muy fresca. Vamos a entrar ahora, vemos cómo está ahí el barril por donde se llena y se carga, ese barril que hemos visto. Y bueno, vemos, no sé de qué son esas, Fernando. Esos son zafras de aceite. De aceite. Las caseras antiguas, las gaseosas, los botellines Eniger, que me acuerdo que era fabricado patentado por Cruzcampo, nuestro amigo Pepe Pérez, que en paz descanse, ¿no? O sea, esto es... Aquí hay mucha historia, la verdad, muchísima historia
en este recinto que hoy, bueno, estamos llevando a todos los montoreños. Un recinto que yo lo recuerdo muy escasamente de niño y que hoy, bueno, me está viniendo a recuerdo muchas cosas, pero sobre todo estoy conociendo lo que yo me atrevo a decir, Fernando, que de los que están viendo la televisión local de Montoro en estos momentos, el 90% no lo conoce. Claro, habrá quien sí, quien trabajó aquí y le produzca alegría y nostalgia. Se puede ver el trabajo bien hecho que se hizo aquí, por ejemplo. Cualquier sitio donde mires cosas de obra, no verás. El mismo la barra. Mostrador, la barra. Bueno, pues ¿dónde nos vamos allá ahora, Fernando? Pues ¿Qué si vamos a queréis, ver? pasamos a ver las casas de las viviendas de los trabajadores. Muy bien, pues compañeros, nos vamos a dirigir hacia allá. Yo estoy disfrutando hoy y seguro que los que nos están viendo van a disfrutar en esta noche también. Y ahora vamos a entrar en otra nave. Fernando, ¿qué esta nave qué es? Esta nave era una nave y después la adaptaron a taller. Pero eso fue ya después de con la segunda reforma, porque quitaron la envasadora de donde originariamente estaba, que era arriba. La verdad es que no tenía mucho sentido al tener que subir y bajar el material, pudiéndolo poner a pie de obra. Entonces el taller estaba en la nave de enfrente y el taller lo trasladaron aquí. Estamos viendo ahí un yunque, ¿no? Claro. Dentro de, bueno, las muchísimas trabajos que tiene dentro del taller. Vemos el foso, exactamente, para los cambios de aceite, de las muchísimas cosas que se hacen en un taller, ¿no? Un polipasto, su armario donde guardar las llaves, las herramientas. Numerado, exactamente. Pero que esto fue una adaptación del taller que estaba enfrente. Muchos años de historia y como bien hemos dicho antes, y lo ha dicho mi compañero Juan Antonio, no hay un desconcho, no hay una grieta, o sea, la calidad de paredes y de vigas es impresionante, ¿eh? Es impresionante. La táctica y la orden era donde se necesitaba un saco de cemento que echaran 3. Y luego, bueno, vemos el botijo, el típico botijo, ¿no?, de los trabajadores, donde, bueno, pues para poder recobrar un poquito de fuerza, un poquito de agua fresca, ¿no? Es uno de los utensilios que, bueno, ya por el tema de los frigoríficos se está perdiendo el botijo, ¿no? Y yo creo que un botijo bueno de la Rambla con agua fresquita en verano te satisface más que una botella de plástico metida. Y para quitarle un poquillo de gusto al principio, un chorroncito de anís seco, ¿eh? De aquí le mandamos un saludo. El bautismo. El bautismo. Le mandamos un saludo a nuestros vecinos de la Rambla, que, bueno, son los mejores. Además, es un pueblo muy conocido por sus trabajos en lo que es, bueno, no solamente en botijos, sino también en lo que es cerámica, ¿no? Aquí un saludo a la Rambla. Y bueno, vamos a seguir porque ahora nos vamos a dirigir a las viviendas, sí, ¿no? Que ahí ven las viviendas. Pues, venga, compañeros, hoy estamos echando aquí, podemos decir, una buena capacha. Una buena capacha. Una buena capacha estamos echando hoy aquí, en esta finca, en este molino lleno de recuerdos. Don Diego vino aquí, calculo que tendría 60 años. Si este hombre le pilla y viene aquí con 40 años, aquí hace un pueblo y aquí hace, porque aquí había, habéis visto, economato, aquí había escuela, había vivienda, había piscina para los trabajadores, había... Pues vamos a ver la vivienda. Venga, compañero, vamos a echar esta capacha hoy en este día, en este 229 programa, que nos lo estamos pasando muy bien. Bueno, Fernando, impresionante. Nosotros no lo estamos viendo, pero los que nos están viendo sí.
estas impresionantes vistas que está sacando mi compañero Juan Antonio de Montoro, el Hospital de Jesús Nazareno. Y bueno, me explicabas antes que esta explanada de aquí... En este lugar teníamos 1 hora de merienda. Y claro, no tardábamos 20 minutos. Y los otros 40 los usábamos aquí. Unas veces jugaba yo, otras no. Y aquí se hacían partidos de fútbol. Fútbol. Unas veces los mecánicos con los del aceite, otras veces los albañiles con los mecánicos. Bueno, estoy viendo allí al fondo a la derecha un Land Rover. Ese era el coche oficial de aquella época. Lo mismo que hoy, bueno, están los Toyota, están antes era el Land Rover. ¿Y aquello qué dice? Aquel edificio era la carpintería. Carpintería. Trabajaba Juan Solís, el suegro de Pepe Calero, de los coches. Ese hombre era el carpintero de ellos, y alguno más que le ayudaba. Y ahora pasamos entramos ya a un sitio también muy importante en esta finca, en este molino, que era donde estaban las viviendas familiares. La vivienda de los trabajadores. ¿Cuántas viviendas lo sabes? Pues no, creo que en total eran 50. 50 viviendas. Que tiene 2 plantas y eran 12 arriba, 12 abajo, pero vaya. Oye, además se ve nunca viví aquí. Se ve muy bonito, ¿no? Vemos ahí con su sí, poquito de jardincito, con su olivo. Y me acuerdo que aquí vivían los Ruiz Palma, los Palomares, los Castilla, los Alanzaves, Lorenzo Romero, el padre de los Romero, Manolo Joven. Qué bonito, ¿no? Antonio Montero. Qué bonito, ¿no? Sí. Además, yo recuerdo que tenía el reparto de correo, la Alcaparra, claro. O sea, el reparto de correo llegaba hasta la Alcaparra. Sí. Y casas con, creo que eran 3 dormitorios, su salón, su aseo, su cocina y luz y agua gratis. Oye, la verdad que el trabajador de la Alcaparra era una persona que estaba satisfecha, estaba contento y yo siempre lo he dicho, si un trabajador está contento, ese trabajador va a producir. Campanario le dio a Montoro muchísima vida y muchísimo dinero, porque ya te digo, se traía a los mejores y estaban súper pagados. Y allá al fondo, me parece que estoy viendo la piscina. Aquello es la piscina. Allá al fondo, compañero Juan Antonio, está la piscina. También vivía Fernando Béjar, que era el conductor de la Filomena, Fimia, Espantilla. Qué bonito, la verdad. Antonio Montero. Estoy seguro que en estas imágenes que está cogiendo mi compañero Juan Antonio, a muchos de los que nos van a ver en esta noche, y le va a traer muy, muy buenos recuerdos y mucha nostalgia. Esto era su jardín y todas las mujeres tenían sus flores, tenían sus arriates y esto era un vergel. La verdad que sí, es ahora, hombre, que dentro de lo que cabe no está cuidado, pero bueno, los olivos están en unas condiciones magníficas, ¿no? Están súper bien cuidados. Olivos centenarios, como bien he dicho. Qué bonita la escalera, ¿no? Que sube a las plantas de arriba aquí, compañero Juan Antonio. La verdad que era... Y como bien he dicho, ¿no? En las buenas circunstancias de obra que se encuentra. Las puertas y eso todavía se conservan. Y ya al fondo, al final, la piscina. Al fondo era la piscina. La escuela y la piscina. ¿Dónde estaba la escuela? Ahí a la derecha. Ahí, pues la vamos a ver ahora. Vemos, no sé si podremos pasamos a una de las viviendas. Pues vamos a pasar. Bueno, vamos a conocer una de las viviendas, como hemos dicho antes, Fernando. Y esta, tal como entra al patio, la primera, el bajo izquierda, ¿tú recuerdas quién vivía aquí? Creo que eran Juan Palomares. Juan Palomares. Palomares. Que era uno de los trabajadores. El Pepe también. Padre de un compañero mío de correo, de Luis Miguel Palomares. Sí, efectivamente. Y en aquella de enfrente, los Ruiz Palma, Juan José, Rafaelín, Antonio. Bueno, vemos, como hemos dicho, en todo momento, primeras calidades, los suelos. Estamos hablando, recordamos, de un edificio que tiene más de 50 o 60 años, mucho más, 70, 80 años. Y que bueno, vemos como por ejemplo, aquí tenemos un saloncito, vemos la cocina,
estamos, claro, evidentemente, recuerdo, estamos hablando de 70 años, que lleva esto cerrado, cocina, dormitorio, como bien ha dicho, 3 dormitorios, o sea, un sitio para vivir perfectamente una familia con todas las comodidades que pueda tener una casa en el pueblo o un piso. Efectivamente. Aquí la gente que vivió estaban muy bien, muy bien. Y estaban comunicados porque entonces no había tantos coches y eso. Pero el servicio de la Filomena era cada hora bajaba Fernando y muy bien. Dormitorio, cuarto de baño, cocina y despensa. ¿eh? Sí. Despensa, ¿verdad? Muy Estamos hablando muy de conseguida. una casa de esas, ahora mismo Montoro son 140.000 euros para arriba. Claro. Y Bueno, pues luego, vamos a pasar a lo mejor a ver la piscina, a ver también vigilados la clase, también porque de noche había un guarda, para que hubiese orden, Juan Serrano, sí. con su carabina y daba vueltas por el complejo y Qué claro, sereno. visitaba su Muy casa bien. y su... Pues, Fernando, guardia. nos vamos a ir para la piscina, nos vamos a ir para el aula, la clase, que también servía de iglesia. También sería... Pues vámonos para allá, Fernando. Bueno, pues venimos a ver una de las distribuciones de las viviendas, que eran viviendas, como bien ha dicho, hasta con 3 dormitorios, Fernando. Sí, sí. Yo no llegué a habitar, porque yo era joven, no estaba casado ni nada, pero aquí vivía y vivió la gente muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y ahí al fondo tenemos ya la piscina, donde, bueno... Tenemos la piscina y aquí a la derecha lo que servía de escuela y de iglesia, que era obligado la misa todos los domingos. de obligado cumplimiento. Sí, sí, sí. Que es este edificio que está cogiendo mi compañero Juan Antonio, Venía don Pedro don Pedro Zurita. y se celebraba misa con los chiquillos del complejo este. Y escuela, pues también venía, me parece que era Antoñita Moreno, una de las personas que vino Sí. a dar clase aquí. Sí, vamos que a un Allí aula. una pequeña hornacina. Allí hay una pequeña hornacina, sí, donde estaría la imagen, no sé qué santo tendría. Me parece que era una Sí, inmaculada. una Inmaculada Concepción, ¿no? Y la piscina aquí, bueno, también para que los trabajadores, bueno, pues echasen ese rato de diversión y de descanso, ¿no? Después de un día de trabajo. Venían familiares de los que aquí vivían a usar la piscina y a disfrutarla. Además con unas vistas que estamos viendo al olivar, a la Sierra de Montoro, preciosa, ¿eh? Efectivamente. Está en la piscina. Aunque me invitaron muchas veces, nunca me bañé. ¿Nunca te has bañado? Nunca me bañé aquí. Piscina honda, ¿eh? Luego hay otra piscina allí, que aquella era la de los señores. Ajá, la estamos viendo desde aquí. Aquella es olímpica. Con trampolín. Bueno, y ya nos vamos a despedir porque ya hemos visto todo lo que es este recinto y lo vamos a hacer donde hemos empezado, con esa imagen, con esa fachada en la que pone campanario. Y si os parece bien, nos vamos para allá después de echar esta magnífica tarde. Yo me lo he pasado muy bien y estoy seguro que todos los que están viendo este programa van a disfrutar hoy en Puede este programa. que se me haya pasado algo porque ya hace 50 Son años muchas cosas. Pero vaya, que fundamentalmente quien vivió y trabajó aquí, si lo ve, seguro que le dará alegría de haberlo recordado. Seguro que sí. Bueno, pues nos vamos para allá, compañeros, para despedirnos en este programa que, como bien he dicho, hemos disfrutado mucho. Va a ser muchas las personas que van a sentir recuerdos, nostalgia y mucha gente joven, bueno, que va a conocer una forma de vida diferente, pero en la cual éramos muy felices y, como yo digo, que nos quiten lo bailado. Ya te digo, y se ganó muchísimo dinero aquí, mucho, porque si eran los albañiles le medían la obra y si hacían 8 metros de enfoscado, de azulejo, eso. Había regalo y, extra. Regalo extra. Y los molineros, si el cupo era 10 cargos y entraba mucha aceituna y ahí le permitían que hicieran 12, 14, 15, los pagados y... Bueno, compañeros, nos vamos a la entrada donde hemos empezado y vamos a terminar ya este programa en este día especial, bueno, ya de las puertas de noviembre, ¿no? Además ya con cambio de hora esta noche, con cambio de hora, ya el horario de invierno.
Bueno, pues concluimos este programa ya aquí en la Alcaparra. Tengo aquí a mi izquierda a Mariano, que es el que nos ha servido un poco también de Cicerone, que es la persona que está viviendo ahora mismo aquí, ¿no? Y sí, trabajando, ¿no? Sí. ¿Lleva muchos años aquí, Mariano? 15. 15 años, ¿no? Con esta familia, ¿no? Sí. Bien recibido en Montoro. Sí. Tengo en Montoro 20. Montoro. 20. Bueno, y bueno, el que nos ha servido realmente de Cicerone nos está explicando todo, conoce muy bien a Alcaparra, nuestro gran amigo Fernando Cachinero. Es verdad. He recordado el tiempo que yo trabajé aquí y seguro que quien vea el programa se va a alegrar mucho. Y que estaba hecho y un le chaval. Doy las gracias a Araceli y a Fernando de que hayan dejado entrar la cámara de la televisión local, y porque habrá muchísima gente que ya digo que se alegre de... Se va a emocionar. Se va a emocionar. Bueno, pues compañeros, nos vamos a despedir en este programa número 229, una vez más agradeciéndole a Fernando Alarcón, a Araceli Silva, el que nos haya facilitado que hemos entrado aquí en este recinto. Un recinto que yo creo que no voy a poner la comparación como la Torre ni el Puente de Montoro, pero sí para todos los montoreños esta imagen de la Alcaparra de cualquier punto de Montoro siempre nos ha llamado la atención, siempre ha ido con nosotros. Por eso hemos querido dedicarle de la televisión local de Montoro este programa especial, ¿no?, a esta empresa Campanario, la cual pues dio muchos puestos de trabajo en Montoro. Fui muy conocida en cualquier rincón, no solo de España, sino del mundo entero, y que hoy queremos tener este recuerdo para todos los trabajadores, para sus dueños, este recuerdo entrañable, y espero que el programa de hoy, como siempre, haya sido de vuestro agrado. Como siempre, deseando que tengáis un feliz fin de semana. Cuídense mucho, paso revista, no me falte nadie. Un beso y un saludo para Lucena y para nuestro querido pueblo Montoro.